En este video te quiero enseñar cómo tú puedes disminuir tus síntomas activando una parte en especial de tu cerebro. De esa forma, interrumpiendo un ciclo vicioso en cual la gran mayoría de las personas que padecen del síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, POTS, sensibilidades químicas múltiples se encuentran. Si es el primer video que estás viendo de mí, mi nombre es Tom Lemon, de profesión soy naturópata y en este canal comparto información valiosa que pueda ayudarte en tu camino de la recuperación de todas esas condiciones que originan en el sistema nervioso, porque yo mismo padecí durante años del síndrome de fatiga crónica. Ok, entonces déjame con esta figura aquí, con este diagrama, explicarte qué área en el cerebro tenemos que activar para disminuir esos síntomas, ¿ok? Te lo voy a explicar lo que estás viendo aquí, ¿no? Empezamos, digamos, tomamos el caso que ya estás teniendo una de esas condiciones, es decir, que has experimentado síntomas de manera crónica durante tiempos extendidos, meses, años, tal vez muchos años, ¿sí? Como es muy común en esas condiciones. Entonces, lo que suele pasar es lo siguiente. Tú estás experimentando síntomas, ¿ok? La razón por qué estás experimentando esos síntomas, tengo otros videos aquí en el canal. Te voy a poner un video largo aquí al final, que es un video de como de 1 hora y media, donde te explico en detalle cómo se desarrollan esas condiciones. Si no lo has visto, creo que eso estoy diciendo todos los videos porque literalmente es muy importante que veas este video, te va a dar más claridad. Lo que está sucediendo es que estás experimentando síntomas, principalmente porque tu sistema nervioso aprendió esas vías neuronales para crear esos síntomas, vías neuronales para el dolor, para la fatiga, ¿sí? Y esos vienen justamente por una sobreestimulación de los mecanismos de protección del sistema nervioso, el modo de pelea-huida, el modo de congelación. Uno de los últimos videos también te explico esos estados, el estado de pelea-huida, que es como más común, es la activación simpática del sistema nervioso, y el estado de congelación, que es un modo parasimpático donde realmente se congela el cuerpo, como ya dice la palabra. ¿Okay? Entonces, estás experimentando síntomas, tienes muchas vías neuronales que constantemente están creando síntomas, síntomas y síntomas. ¿Okay? Esto comunica a la amígdala, ¿okay?, que estás en peligro. La amígdala es parte del sistema límbico de tu cerebro y eso es como la parte emocional. Hay un modelo como para simplificar el cerebro y eso es, tenemos un cerebro reptiliano, que es el más antiguo, eso es como que automático, ¿no? También en gran medida controla esas respuestas de pelea-huida. Tenemos el sistema límbico, del cual también pertenece la amígdala, que es como el cerebro emocional, y tenemos el cerebro, el neocórtex, es este cerebro superior, ese cerebro racional que nos caracteriza a nosotros los seres humanos, que nos diferencia, digamos, también en gran medida de los animales, ¿ok? Entonces, este cerebro límbico, ese cerebro emocional, también suele estar hipersensible y sobreestimulado en esas condiciones. Por varias razones, muchas veces. Muchas emociones reprimidas, traumas emocionales, un acúmulo de cosas que sí es importante en el largo de la recuperación, enfocarse en esas cosas, ¿sí? Realmente ver, ok, cuáles traumas, cuáles emociones tengo almacenado adentro de mi cuerpo y que tengo que liberar para, digamos, desensibilizar esas áreas de mi cerebro, ¿no?, del sistema límbico, ¿sí? Pero entonces, en gran medida, esta área ya es hipersensible, ¿ok? Y ahora lo que suele pasar en esas condiciones, yo estoy experimentando síntomas que suelen ser muy, muy desagradables y también preocupantes. ¿Por qué preocupantes? Porque primeramente nadie me da una explicación de dónde vienen esos síntomas. Me dicen que esos síntomas voy a tener para siempre muchas veces o no se sabe, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tengo síntomas, ¿cómo suelo reaccionar? Con más miedo, ¿no? Tal vez frustración, preocupación o una hipervigilancia de los síntomas, le voy a poner mucha atención.
Al final, esto va a activar aún más esta amígdala, esa área del cerebro que es muy emocional y que también responde mucho al miedo, ¿ok? Porque esta área también controla las respuestas del sistema nervioso autónomo, es decir, que cuando sentimos miedo, activa el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Por experimentar miedo de manera consciente e inconscientemente, también se activa el córtex del cíngulo anterior. ¿Okay? Esto lo que hace es va a amplificar los síntomas, va a amplificar en especial el dolor. Lo que es interesante es encontrar que esta área del cerebro también responde, por ejemplo, al rechazo. Si experimentamos rechazo de amigos, una pareja, ¿no? Familia, se va a activar más esta área. Es decir, que realmente también sensibilizamos esta área para, de cierta manera, crear más síntomas, más dolores, porque esto aquí va siempre a amplificarlo, ¿ok? Después, con esas dos respuestas, lo que se va a activar es el sistema nervioso autónomo, ¿ok? El sistema nervioso autónomo, como tal vez ya sabes, que controla todo el resto de los sistemas en nuestro cuerpo de forma automática, ¿no? El sistema cardiovascular, todos esos otros sistemas. Pero lo que va a decir este sistema nervioso autónomo, estamos en peligro. Primeramente, está llegando información sensorial del cuerpo, de los síntomas, es decir, que si tenemos todos esos síntomas, tiene que haber algún peligro dentro del cuerpo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también obtenemos información de la amígdala, que tal vez tenemos miedo, ira, frustración, ¿sí? De esta área que también ya se volvió hipersensible. Entonces el sistema nervioso autónomo dice, estamos en peligro, vamos a responder con nuestros mecanismos de protección, modo de pelea o huida o congelación, los dos extremos que explico también en un video. ¿Okay? De aquí, ¿qué sigue? Vamos a activar todos nuestros sistemas, ¿sí? Activación del sistema nervioso, sistema muscular, gastrointestinal, genitourinario, cardiovascular, todo el resto de los síntomas, ¿no? También inmunológico. Activación ahora, no siempre es la activación, más bien también se van desactivando. Por ejemplo, el sistema gastrointestinal más bien muchas veces se va frenando, ¿ok? Toda la peristalsis se paraliza, nuestra digestión se puede paralizar, ¿sí? Tal vez no producimos suficiente ácido clorhídrico, entonces vamos a tener como dificultades de digerir. No, tal vez ya no vamos a tener suficientes enzimas digestivas que también produce nuestro cuerpo, ¿ok? Lo mismo con toda la área de la desintoxicación. El hígado no va a desintoxicar como debería. Es decir, que todos esos otros sistemas están influenciados, en especial también ese sistema nervioso, ¿no? O sea, el sistema nervioso periférico, o sea, todos esos nervios que recorren tu cuerpo, ¿ok? ¿Qué va a resultar esto? Esto va a causar nuevamente más síntomas. ¿Okay? Esto va a causar fatiga, que es un mecanismo de protección de tu cuerpo, ¿sí? Déjame verlo, lo tengo aquí por algún lado para indicártelo aquí. Esos síntomas son señales de peligro al final, ¿no? Respuestas de tu sistema inmunitario o también sistema nervioso en frente de una posible amenaza, como te acabo de explicar. Ansiedad, que es activación de mecanismo de pelea o huida frente a una posible amenaza. Fatiga, cuando lo experimentamos, también. Cuando, por ejemplo, tenemos una infección viral, la fatiga no viene del patógeno, sino viene de nuestro propio sistema, percibiendo esta amenaza del patógeno, del virus, creando fatiga para que nosotros descansamos y tengamos la energía para enfrentar este peligro. El dolor, lo mismo. Toca una estufa caliente, te va a causar dolor. Pero el nivel del dolor va a depender de qué tan grande es la amenaza. Es decir, que si le tocas un poco nomás, entonces no es gran amenaza, vas a tal vez sentir un poco de dolor. Le mantienes más tiempo en esa estufa caliente donde realmente creamos daño del tejido, vas a tener mucho dolor. Lo mismo con huesos rotos, ¿sí? Entonces, el dolor, todos esos síntomas son reacciones de nuestro sistema nervioso autónomo frente a una amenaza percibida, ¿ok? Como lo has visto aquí en este diagrama, si nuestra amígdala y nuestro sistema límbico se vuelve hipersensible, nuestra córtex cíngulo anterior también por experimentar rechazo, ¿sí? Y aquí muchas emociones reprimidas y traumas, ¿sí?
y también asociaciones que hemos creado entre eventos que ahora percibimos como algún peligro, ¿no? Eso va a resultar que obviamente nuestro sistema va a percibir amenazas constantemente, aunque tal vez no existan, ¿sí? Es decir, que eso va a resultar que creamos dolor, aunque tal vez no justifica. Vamos a tener fatiga, aunque tal vez no lo es necesario, ¿ok? Ahora te preguntas, pero Tom, me dijiste que me vas a hablar de alguna parte del cerebro que si yo la activo puede disminuir mis síntomas y salir de este ciclo vicioso que te acabo de explicar. Sí, exactamente. Antes de lo que ves aquí negro, ¿no? Respuesta de pelea o ira, congelación, activación del sistema, síntomas, esto es a nivel de tu cuerpo, ¿ok? La amígdala, el córtex cíngulo anterior, el sistema nervioso autónomo, eso en gran medida, no todo, pero la gran medida de eso es subconsciente. Es decir, que no estás diciendo conscientemente, ahora voy a tener miedo de todo. No, esos son realmente memorias, asociaciones que has creado durante tu vida, ¿ok? Entonces, no te quiero decir que todos esos procesos son conscientes. Pero hay una parte de tu cerebro, ¿no? Y eso es la corteza dorsolateral prefrontal. Esos nombres al final no son importantes, pero la corteza prefrontal es la parte de tu mente consciente, que es aquí en adelante en tu cerebro, ¿ok? Que influye tanto en el córtex del cíngulo anterior y del sistema nervioso, que nos permite desactivar esta activación que están experimentando, ¿ok? Desactivar ¿de qué manera? Desactivar que aunque la amígdala, ¿no? Y tu sistema límbico dice peligro, 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 ¿no? Tú con tu mente consciente, con esa corteza prefrontal, puedes interferir en que se provoca una sobreestimulación del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Cuando obviamente hemos experimentado traumas muy fuertes en nuestra vida y nos enfrentamos a algo que nos hace acuerdo de ese trauma, tan solo activar tal vez la corteza prefrontal no va a ser suficiente, ¿sí? Pero lo que te voy a decir es el ciclo vicioso de experimentar síntomas y que los síntomas le comunican nuevamente al sistema nervioso que estamos en peligro, este ciclo vicioso podemos interferir. Porque tan solo cuando utilizamos nuestra corteza prefrontal y le hemos dado suficiente información a nuestro cerebro que estos síntomas no son peligrosos, es decir, que tal vez has visto todos mis videos, que es un buen inicio para serte sincero. Hay un video, como te digo, de 1 hora y media. Has tal vez leído el libro del Dr. Asano, como en español creo que se llama Cómo curar el cuerpo, curar el cuerpo, curar el dolor, algo así es, ¿sí? También Dr. Howard Chubina, otro doctor que te recomiendo, creo que sus libros también ya existen en español, ¿sí? Cuando tú entiendes racionalmente, ok, ya entiendo que mi problema viene del sistema nervioso, ok, perfecto, y entiendes cómo sucedió todo esto, es mi sistema nervioso que sobreestimula los mecanismos de protección, porque también me he hecho todos los exámenes y siempre me dicen que estás sano, ok, y no te sientes sano, yo te entiendo, es muy frustrante. Pero si tú entiendes eso, tú puedes, con tu mente consciente, interferir con, digamos, esta respuesta aquí de la amígdala, es decir, no vamos a, digamos, interrumpir este ciclo, porque los síntomas no son peligrosos. Y eso significa que cada vez que se estás experimentando síntomas, te vas reasegurando a tu sistema nervioso que, no me pueden hacer daño. Son muy desagradables, pero yo sé que están causados por mi cerebro, por mi sistema nervioso, entonces no les tengo que tener miedo, no me tengo que preocupar de ellos, no tengo que ponerme hipervigilante, ¿ok? Puede tener indiferencia a los síntomas, indiferencia. No voy a tampoco permitir que me limiten demasiado. Ahí hay que tener cuidado, por eso también es a veces muy beneficioso tener alguna persona
obviamente, que te acompañe en ese proceso, que lo ha vivido, porque no te digo que empieces a empujar, que hagas cosas y dices, bueno, yo estoy sano, no. Pero tampoco lo que te recomendaría es que te dejes demasiado influenciar, por ejemplo, por el dolor y te dejas demasiado limitar tu vida. No es la solución, ¿ok? Entonces, espero que hasta ahí entendiste el concepto. O sea, lo importante en verdad, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo importante aquí en verdad es entender que tenemos estas áreas de nuestro sistema emocional límbico que son muy sobreestimulados, ¿ok? Y tenemos en esas condiciones la corteza prefrontal que es muy poco estimulado, ¿ok? Te doy un ejemplo. ¿No te ha pasado que cuando has tenido mucho miedo, tal vez has actuado de forma irracional? Bueno, yo te puedo decir que a mí definitivamente me ha pasado, ¿sí? Que yo he hecho la tontera y media puesta en miedo. También funciona con otras emociones. A veces, tal vez cuando sentimos mucha alegría o mucho amor, ¿no? También, muchas veces, sistema límbico muy activado, corteza prefrontal, bueno, en vez de decir amor, porque amor creo que va más ahí de una emoción, pero digamos cuando sentimos mucha ilusión, mejor dicho, ¿no? Ese tipo de emociones, que tal vez no tomamos acciones muy lógicas, muy racionales, ¿ok? Y entonces eso es porque justamente la área del cerebro, la corteza prefrontal, no tiene mucha activación, pero el sistema límbico sí. Lo que queremos cambiar en esas condiciones, bajar poco a poco, ¿no?, el funcionamiento del sistema límbico para que no esté tan hiperactivado, no esté en constantemente miedo, y activar nuestro cerebro, la parte que es más racional y que tal vez dice, ¿sabes qué? Me he hecho todos los exámenes, me dicen que estoy sano, ok, qué raro. Ok, entonces he visto ahora todos los videos que me explica que mi cuestión viene del sistema nervioso hipersensible, ok. Y me dice que también que debería tener indiferencia a los síntomas y perder miedo de los síntomas. Ok, perfecto. Ok, entonces cuando yo tenga síntomas voy a tener indiferencia y voy a interrumpir este ciclo vicioso. Eso, por ejemplo, sería una activación más de la corteza prefrontal. Y ahí es a veces, en verdad, beneficioso a veces tomar una hoja y escribir todo eso, todas las evidencias que tú tienes, que tu condición está causada por el sistema nervioso, todas las evidencias que tienes que no hay un daño estructural en el cuerpo, es decir, que tu cuerpo físicamente no está enfermo. Todas esas son prácticas que son muy importantes, ¿ok? Entonces, esto es lo que es la parte de tu cerebro, la corteza prefrontal que tienes que activar. Y de esta forma, la última cosa que no te he explicado en este diagrama son los desencadenantes. Estos son asociaciones que tú has creado con diferentes estímulos que ahora están asociados con el dolor, con los síntomas o también asociados con una respuesta del sistema nervioso, ¿ok? De pelea-huida, ¿sí? Entonces, estos desencadenantes, ¿qué pueden ser? ¿Sí? De todo. Puede ser comida, pueden ser personas, ¿sí? Al final, cualquier cosa, siempre cuando tú has experimentado síntomas o estabas en un estado del sistema nervioso de pelea-huida o en congelación y al mismo tiempo has comido algo, has hablado con alguna persona, has olido algo, ¿no? Al final del día he tenido cualquier estímulo, siempre se pueden crear unas asociaciones. ¿Cómo sucede eso? Cuando diferentes vías neuronales se estimulan al mismo tiempo, es como que se conectan entre sí. Es decir, que ahora solo se han estimulado un par de veces juntos esas dos vías neuronales, se interconectan y ahora tal vez solo se va a estimular esta vía neuronal, pero como se interconectaron, automáticamente también se estimula la otra, ¿no? De esa forma creamos asociaciones. De eso hay varios experimentos que lo comprueban. Lo de Pavlov, por ejemplo, con los perros, que los perros empiezan a salivar solo escuchando una campana, porque han creado esa asociación entre la campana y la comida. O también algo muy interesante, te voy a dar ese discurso, me estoy desviando un poco, pero yo creo que sí va a ser valioso para que puedas entender el poder de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro y ese poder de crear asociaciones. Y ese es el siguiente. Fíjate, hubo un experimento, creo que el señor se llamaba Robert Adler, ¿sí? El experimento era el siguiente.
Robert Adler dio a ratones un medicamento inmunosupresor, ¿ok? Para bajar la función del sistema inmune y al mismo tiempo les daba un sacarina. Sacarina tiene un sabor muy particular, es muy dulce, ¿sí? Les daba al mismo tiempo, ¿ok? Obviamente el sistema inmune de esos ratones se vio disminuido, ¿no? Okay, suprimido, digamos. Eso es lo que uno espera cuando uno da este medicamento. Unas semanas después, solo los dio la sacarina con este sabor muy particular y lo que pudieron observar que el sistema inmune de igual forma se suprimió, ¿ok? Y estamos hablando de ratones, entonces no es algo aquí, a veces como las personas piensan que somos solo nosotros con nuestros, no sé, efectos placebos o que nosotros nos estamos imaginando. No, o sea, literalmente son asociaciones que crea el sistema, nervioso, y eso también pasa en animales. ¿Por qué? Porque tienen el mismo sistema nervioso autónomo que nosotros. El sistema que nos diferencia a nosotros, a los seres humanos, es esta corteza prefrontal, todo el neocórtex, ¿no? Ese sistema, ese cerebro más evolucionado, digamos. ¿Ok? Entonces, esto también, esta activación de la corteza prefrontal en frente de desencadenantes, por ejemplo, comida o otras situaciones, también es útil, ¿sí? Eso es entonces el proceso, lo que te recomiendo definitivamente que cómo puedes interrumpir este ciclo vicioso de tu sistema nervioso. Es todo lo que necesitas para recuperarte. No quiero ponerte ninguna creencia limitante. Yo pienso que sí hay personas que solamente activando más su corteza prefrontal, interrumpiendo esos ciclos viciosos, sinceramente creo que sí se han recuperado. O sea, yo he visto testimoniales de personas que lo han hecho. Mi experiencia propia y lo que yo también estoy haciendo con mis clientes que estoy acompañando, hagamos algo un poco más profundo, ¿no? ¿En qué sentido? Te había mencionado que la amígdala suele estar muy sobreestimulada, ese sistema límbico, y eso es por los traumas y por toda la parte emocional. Entonces, si tú puedes unir todo eso de interrumpir el ciclo vicioso con un trabajo, digamos, emocional, un poco más profundo, se vuelve bastante eficaz todo. ¿Ok? Bueno, espero que este video te ha ayudado en algo, te ha aclarado algo. Yo sé que a veces, bueno, no es tan complejo, pero a veces algunos nombres aquí, los nombres obviamente no te tienes que acordar, no es necesario, tienes que entender el concepto. Pero de todas formas, si tienes preguntas acerca de eso, déjamelo en los comentarios, con muchísimo gusto te contesto y nos vemos en el siguiente video.